morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you're here with us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good. Good. ¿Qué es hoy? Hoy es lunes con el de amor. No. Acuérdate que lo son lo nuevo. A lo nuevo, dígaselo. Como tú lo dices bien, tú lo dices con el amor. No. Muy buenos días. Hoy es lunes con L de amor. Ve. Ahí. De amor. Hoy es lunes con L de amor. O de love. O de love. Si usted es gringo. O de O libertad. de libertad. De life, de vida. Sí. De life en inglés. De life en inglés. Claro. Claro. De logros. De libertad. De liberación. Santo. Amén. La palabra de hoy es el libro de Hebreos en el capítulo 8, familia. Libro de Hebreos, capítulo 8. De lucha. Ay. De lucha. De luz. Lunes conté de ir a trabajar. Taina. Le volvió. Taina, por amor de Dios. Ven acá. Hoy es lunes con L de amor. Hoy es lunes con L de amor. Hoy es lunes con L, hoy es lunes con L, hoy es lunes con L de amor. Aleluya. Vamos a orar para presentar la palabra de hoy, para recibir lo que nuestro Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a ponernos en comunión para leer la palabra del Altísimo. Poderoso Dios. Señor, gracias, Padre Santo, Rey Eterno, mi Dios en gloria. Te doy gracias, Señor, por esta hora, por este día, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque te ha placido, Padre Santo, regalarnos un día más, retrasar tu llegada un día más, para que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esperar pacientemente en que nosotros cambiemos lo que no te agrada, por esperar pacientemente, Señor, en que tu pueblo reaccione, Señor, por esperar pacientemente, por creer más en nosotros que nosotros en ti. Perdónanos, Señor, perdónanos si hacemos cosas que no te agradan. Ayúdanos, Padre Santo, a mejorar cada cosa que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, que seas tú, que no sea nadie con sus doctrinas, que no sea nadie con sus comentarios religiosos, porque tu palabra dice claro que tú miras el corazón. Pero si hay aquello que a ti no te agrada, mi Dios eterno, cámbialo tú en nosotros, porque nosotros no podemos, Señor, hacerlo si no eres tú. Nosotros no tenemos fuerza, nosotros no somos quién. Nosotros sin ti, Señor, no somos nada. Necesitamos tu fortaleza, Señor, para poder estar firmes, para poder hacer tu voluntad, Padre Santo. Provee, Señor, para cada familia que necesita un sustento, Señor. Si hay alguna persona que lo retrasa a seguirte, Señor, es quizás el tener que llevar un pan a su casa y sentir que la manera en la que lo hace no es la mejor delante de ti. Provee para ellos, Señor, de otra manera, para que puedan ver cómo tú, en tu grandísima misericordia, aún así, nos das lo que nosotros necesitamos. Señor, gracias por tu eterna misericordia. Padre, mira, vamos a leer tu palabra, Señor, y yo quiero que seas tú, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de ella, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a poder entenderla, que nos abras el corazón y los oídos espirituales para recibirla, para no solamente escucharla y saber lo que dice, sino para hacer tu palabra, Dios mío. Hay una gran diferencia en escucharte y hacer lo que tú dices, Señor. Queremos hacerlo, queremos saber hacerlo bien. Queremos que seas tú que nos des el entendimiento, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, mira, si nosotros decimos algo que no viene de parte tuya, Padre, enmudece nuestras bocas. No permitas que nosotros, Señor, digamos algo por nuestra propia carne. Que nosotros dañemos a un hermano, Señor. Que nadie se sienta dañado ni atacado, sino que si siente que esa palabra le confronta humildemente, pueda recibirla y decir, yo tengo que cambiar eso. Yo tengo que arreglar eso.
Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo oro. Amén, amén y amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Hebreos capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de su majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Santo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. ¡Wow! ¡Qué precioso está eso, Dios mío! Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Wow. Pero déjame leer un poco ahí el 9 que va a hablar del primer pacto para que tengamos una idea. Dice en el 9. El 9 ya lo habíamos leído antes, pero ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes
proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esto está precioso de lindo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el presente tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que le sirvas al Dios vivo? Bueno. Santo Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que provenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dame aprieto, por favor. ¿Qué es la última parte del versículo 23? Es que la última parte, del versículo 23 para adelante, va con el 10, si te das cuenta. No, pues está bien. Entonces vamos a tener que leer el 10 y vamos a tener que terminar la letra pendiente. Porque el 23 empieza en un tema aparte, donde habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado.
el mediador de un nuevo pacto. Yo creo que la parte más importante de lo que acabamos de leer es saber diferenciar que en el primer pacto, que fue el pacto que Dios hizo a través de Moisés, con los mandamientos, con los libros de la ley, porque básicamente los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros, son constituidos los libros de la ley, que fueron los libros que escribió Moisés. Ahí el Señor le dio ordenanzas claras a Moisés de muchas de las cosas que el pueblo de Israel debía de seguir. Pero, si nos damos cuenta, Dios Ahí es donde entra Levítico con todos sus 500,000. hablaba única y exclusivamente con Moisés. O sea, Dios no hablaba con todo el pueblo. Dios solamente hablaba con Moisés. Y Moisés tenía que desplazarse desde donde él estaba hacia el monte para poder hablar con Dios. Y ahí en el monte, en la montaña, por así decirlo, fue que el Señor le dio la tabla con los mandamientos y ahí él fue comenzando a escribir los libros de la ley. O sea, única y exclusivamente, vuelvo y repito, el Señor tenía comunicación con Moisés. Únicamente. Porque incluso él muchas veces iba subiendo al monte con Josué y Josué tenía que quedarse abajo y esperar ahí el tiempo que Moisés duraba en comunión con el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando entra el nuevo pacto? Como se dice usualmente que se rompió el velo. Aquí nos habla cuando está hablando del santuario, que había un segundo velo. Y cuando hablamos de que el velo se rompió, es que cuando vino el segundo pacto, que fue el sacrificio que hizo Jesucristo de morir en la cruz para redimir todos los pecados de nosotros, cuando Él dice, yo me voy, pero os envío, os dejaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí es donde automáticamente se rompe ese velo de que Dios solamente hablaba con ciertas personas, de que Dios simplemente tenía comunión o comunicación con ciertas personas exclusivamente. Cuando Cristo viene, ese velo se rompe. Cuando se hace este sacrificio que hace Cristo de morir en la cruz por nosotros, automáticamente ese velo se rompe. Queriendo decir, o dejando saber en pocas palabras, de que el Espíritu Santo venía a vivir en nosotros. Y todos nosotros, si lo disponemos, si estamos en constante comunión con el Señor, si buscamos continuamente de Él en oración, en ayuno, en silicio, en cualquier tipo de sacrificio que usted se imagine, sacrificando su propia carne para que el Espíritu se fortalezca, quiere decir que la misma, por así decirlo, no la misma, pero sí en pocas palabras, esa comunicación que el Señor tenía con Moisés, también la puede tener contigo gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, ya no es solamente que Dios le habla única y exclusivamente a Moisés, o que en su tiempo le habló a Abraham antes que a Moisés, que él hablaba única y exclusivamente con Abraham, a través, ojo acá, a través de ángeles que le mandaba. Pero ahora, gracias al nuevo pacto, gracias a que ese velo que había entre la presencia de Dios, entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros, se rompió gracias al sacrificio que hizo Cristo Jesús. Así que tú que me estás escuchando, gracias a eso, hoy en día puedes tener acceso al Padre. Y por eso, señores, es que nosotros debemos de valorar más
el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y debemos de valorar más el Espíritu Santo de Dios que se nos fue depositado a nosotros luego de ese sacrificio. Ese consolador que está dentro de nosotros, ese que nos confronta de pecado. Yo siempre digo que cuando tú haces algo malo, viene el supuesto cargo de conciencia. El cargo de conciencia no existe para mí. Existe el Espíritu Santo que cada vez que tú haces algo que a Él no le agrada, que lo puede contristar, Él te deja saber que lo hiciste mal. Y ahí entonces viene el arrepentimiento, que luego de que hacemos alguna cosa decimos, ¿pero qué yo hice? Pero yo no debo hacer eso. Pero yo sé que eso está mal. Eso es gracias a ese nuevo pacto que se hizo por ti, por mí y por todos los pecadores del mundo. Dígame, cielo. Voy a leer esto porque es importante que... Porque yo siempre he escuchado a mucha gente decirme como que los mandamientos no hay que guardarlos porque ese es el viejo pacto. Y yo estoy leyendo a qué se refiere exactamente cuando habla del pacto que se rompió. Y hace rato te dije que eso iba en las leyes del libro de Levítico. Si usted se va a Levíticos y usted se da cuenta de todas las leyes que había que cumplir, y si eso lo traemos a este tiempo, nadie le servirá a Cristo. Porque ahí te hablo incluso de que tú no puedes usar 2 hilos diferentes de ropa. O sea, tú no puedes usar un jean y un poloché. Tú no puedes usar una ropa aquí de lino y un pantalón de licra. Tiene que ser un O sea, tiene que ser una cosa entera. Yo no puedo usar un hilo que sea de hombre. Él no puede usar un hilo que sea mío. O sea, hilos, porque en aquel tiempo obviamente se tejía la ropa. El hombre no puede cortarse la barba. El hombre no podía cortarse la barba, la mujer no podía alisarse el pelo, la mujer no podía cortarse el pelo, ni mostrar su pelo. No se podía comer sangre, ningún animal que tenga sangre. La gente dice que es morcilla, porque eso lo hacen con sangre, pero no. No se podían comer cerdo, animales con pezuñas. O sea, si tú te vas a Levítico, tú no puedes comer ni siquiera cangrejo, ni ¿cómo se llama la vaina esa que no le gusta? Camarón. No, lo otro. La cara, la vaina cara que ponen en los restaurantes, que langosta. Eso podía comer langosta. O sea, Levítico te da una serie de leyes, pero ahí en ningún momento hablaba de los mandamientos. Y yo me voy al estudio porque cuando yo le digo a la gente, no, que yo guardo el sábado. No, pero eso es del viejo pacto. Eso, langosta. No, que eso es el viejo pacto, en el nuevo pacto uno, que sé qué, porque el nuevo pacto lo han puesto moderno. Y han modernizado el nuevo pacto y han dicho, no, porque ahora uno es por gracia. Y por gracia hacen de todo y digan que le sirven a Cristo. Y ahora que se ha querido volver el servicio a Cristo como algo que no es obligado. Tú te puedes vestir como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir a la iglesia si te da la gana, si tú quieres ofrendar y si no, no ofrenda nada, porque eso era cuando se hacían los sacrificios que ya no son necesarios. Tú, si te puedes dar tu bebida, te la das, si puedes dar tu bailadita, la das, porque eso no es nada malo, porque no sé qué, si puedo ponerme ropa en cuera, puedo. Sí. Entonces la gente quiere servirle a Cristo a su manera, pero eso es algo de cada quien. Por eso, donde yo voy es a los que me dicen a mí, porque si usted no quiere guardar su sábado, usted quiere vivir su evangelio moderno a su manera, problema suyo con Dios. Yo no. Entonces yo donde voy es cuando me dicen a mí, ay, pero ¿por qué tú tienes que guardar el sábado? Porque me han hecho invitaciones, ¿verdad? Ojo. No, que tal cosa que el sábado, digo yo, no, que yo el sábado no salgo de mi casa. Ay, pero eso no hay nada que si yo, que digo yo, no, yo después de las 6 de la tarde yo puedo salir un ratico, pero yo en la mañana es para yo adorar al Señor. Pero ese es del viejo pacto, o sea, porque la gente quiere como sea sacarte de tu comunión con Dios, como sea, y son cristianos. Entonces, yo estoy leyendo aquí donde habla, estábamos en el 8, ¿verdad? El 8. Vamos al estudio donde dice,
El autor se aparta de las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote a su actual obra expiatoria. Dice, la obra es tan superior al ministerio de los sacerdotes judíos que por medio de ella el viejo sistema ha sido reemplazado por lo absoluto, eterno y perfecto sacerdocio de Cristo. El ministerio de Jesús se realiza en el verdadero santuario, no de la tierra, sino del cielo. Como sacerdote y rey ocupa el lugar de suprema autoridad. El ministerio del tabernáculo solo era figura y símbolo de las realidades consumadas por Cristo. Por tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico como la sustancia sobrepasa a la sombra de las cosas. Ok. Por lo tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico. Estamos hablando de las leyes levíticas. No estamos hablando de Éxodo 20, de los mandamientos. Porque esos mandamientos fueron entregados específicamente a Moisés por el mismo Dios. Ahora, las leyes de Levítico, que es un libro también que lo escribe Moisés, las leyes de Levítico, entonces sí fueron trastornadas porque habla aquí de que no se cumplían. Dice aquí, el primer pacto fue enteramente externo, sentó la norma, pero no ofreció el poder para cumplirla. Ok, sentó la norma, pero no ofreció el poder para cumplirla. Se dijo esto es lo que hay que hacer, pero nadie podía cumplir esa vaina. No había poder para cumplir. Le dijo Jesús lleva a cabo su ministerio bajo el pacto de la gracia de Dios, forjado en la mente y el corazón de los creyentes, mediante el poder del Espíritu Santo. De ahí que Dios estableciera un nuevo pacto en sus relaciones con su pueblo. ¿En qué? En sus relaciones con su pueblo, basado no en una fuerza impulsiva externa, sino en un poder que viene de adentro. En contraste con la revelación limitada e impersonal de Israel, bajo el nuevo pacto habrá un conocimiento completo, universal e inmediato de Dios. Gracia y misericordia caracterizan el nuevo pacto, que reemplaza el inadecuado primero. Para demostrar la superioridad de la obra expiatoria de Cristo, el autor primero muestra la insuficiencia del sistema levítico de adoración. Aunque los rituales del antiguo tabernáculo eran observados con dignidad y gloria, fallaban a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Dios. Ese es el nuevo pacto. Que usted puede buscar la presencia de Dios, que todo el mundo la puede sentir. En el viejo, nada más el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote podía pasar una vez al año a la presencia de Dios cuando el arca del pacto derramaba sangre y eso hacía que limpiara a la gente por un año. Por un año. Dice aquí, Jesús introdujo el sistema ideal hacia el cual apuntaban todos los viejos rituales. Su ministerio tuvo lugar no en un santuario terrenal, sino en la esfera de las realidades celestiales. Jesús ofreció en sacrificio su propia sangre. Si el sacrificio de animales procuraba limpieza ceremonial, ¿cuánto más lavará las almas el sacrificio espiritual de Cristo? Un testamento no puede ser legalmente ejecutado si hasta después de la muerte de quien lo ha dictado, como se demuestra con la ratificación del primer pacto en el Sinaí. De la misma manera, la muerte de Cristo era necesaria para el establecimiento de un nuevo pacto. El antiguo tabernáculo necesitaba ser santificado por la sangre. Nada se consideraba purificado sin la marca de la sangre derramada. El autor ve aquí un tipo de vida espiritual. Fuera del derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Los sacrificios del antiguo eran solo figuras terrenales de las realidades celestiales, que requerían mejores sacrificios que la sangre de animales.
Lo completamente satisfactorio del sacrificio ofrecido por Cristo se comprueba por el hecho de que tuvo que ser ofrecido solo una vez. La muerte física no pone fin a la existencia consciente. Hay algo después de esto. Jesucristo vino a la tierra a completar su obra redentora. Posteriormente entró al cielo, abriendo el camino acceso a Dios. Y un día regresará para salvar a los que lo esperan. Sí, los sacrificios levíticos, atención, si los sacrificios levíticos hiciesen perfecto a los adoradores, no habría, santo Dios, necesidad de repetirlo anualmente. Yeah. Pero Dios mío, esta constante repetición solo sirve para recordarles sus pecados en lugar de removerlos de sus conciencias. Los sacrificios de animales no pueden limpiar la culpa del pecado. O sea, aquí te está desbaratando el libro de Levítico. Te está diciendo que eso de Levítico no es, que ya Dios lo quitó. Levítico, no estamos hablando de Éxodo, que lo conozco, que de una vez se van y dicen, ay, pues yo no tengo que sí o qué. No. Estamos hablando de Levítico y la ley de Levítico, de toda la vaina que uno dice que no, pues yo no puedo hacer porque el Levítico dice. Aquí está hablando, estamos en Hebreos capítulo 8 y 9, hablando del nuevo pacto, que es cuando todo eso se quita. Por eso dice, en Levítico 9, en el versículo, en Levítico 8, en el versículo 13. Hebreo 8, versículo 13 dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está propicio a desaparecer. Ok. Te dice, aunque ordenados por Dios, los sacrificios y las ofrendas eran insatisfactorios porque se trataba solo de sombras y símbolos, Dios quiso que se consumaran mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Repito, aunque ordenados por Dios. Repito, aunque ordenados por Dios, los sacrificios y las ofrendas eran insatisfactorios porque se trataba solo de sombras y símbolos. Dios quiso que se consumaran mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El autor contrasta al sacerdote del antiguo ofreciendo constantemente sacrificios inefectivos con Cristo. Habiendo concluido su obra del nuevo pacto en el Calvario, Cristo se ha sentado en las alturas a esperar las manifestaciones de su triunfo sobre sus enemigos. Además de que la única ofrenda de Cristo trae promesa de salvación, nos atestigua el Espíritu Santo a través de Jeremías, que Dios obrará en nosotros para hacer surgir nuevos deseos de hacer su voluntad. Aún más, donde quiera que el antiguo pacto solamente podía servir como recordatorio de pecados, el nuevo pacto trae el perdón. Mira qué fuerte para que entiendan. Dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 7 en adelante. Lo voy a leer entero para que se entienda esa parte. Porque aquí hay algo muy importante. Oye, dice el 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. Oye, porque si aquel primero, hablando del pacto, del viejo pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que había un defecto en el viejo pacto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo
me desentendí de ellos, dice el Señor. Santo eres. Pero el 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aleluya. Oye. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. No como yo hice en el viejo pacto, que hice que las escribieran y que cada año se ofreciera sacrificio para recordarle los pecados, porque los sacrificios se hacían cada cierto tiempo. Anual. ¿Para qué? Para lavar los pecados. O sea que en pocas palabras los pecados se recordaban cada año. Pero más adelante sigue diciendo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo. Oye, ninguno enseñará a su prójimo. En el primer pacto, Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Había un intermediario entre el pueblo y Dios, que era Moisés. Como vuelvo y repito, y pueden ir a los libros de Éxodo. Única y exclusivamente Dios le hablaba a Moisés. Era tanto así que en un momento Moisés duró 40 días en el monte hablando con el Señor y el pueblo se desesperó porque no sabía de Moisés. Y como ninguno tenía acceso al Padre, ninguno hablaba con Dios, única y exclusivamente Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Recolectaron entre todos oro para hacer un becerro y adorar a ese becerro, dando a entender que esa era la presencia de Dios. O sea, ya tú puedes saber si ninguno de ellos tenía acceso a hablar con Dios. Que hicieron una figura, un becerro específicamente, de oro. Y cuando Moisés bajó de ella, quillao, rompió el malvado becerro ese. Entonces dice aquí, en el versículo 11, vuelvo a Hebreos 8. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Sigo, porque todos, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ya no necesitas que Moisés vaya al monte a hablar con Dios para que Moisés te dé el mensaje que Dios le dio a él. Tú tienes acceso al Padre, pero debes de buscarlo. Porque no era de la noche a la mañana que Moisés subía el primer día y ya hablaba con Dios. Tenía que esperar largos días sin comer ni beber. Pero entonces, York, si nos podemos darnos cuenta, wow, Dios mío. Si nos podemos darnos cuenta, cuando el pueblo de Israel hacía las cosas que hacía, de la falta de creencia, inclusive, se quejaba tanto y le decía a Moisés, entonces tú no traíste aquí cuando estaban en el desierto, entonces tú no traíste al desierto a morir aquí. O sea, en vez de creer que iban a ser salvos, que iban a encontrar la tierra prometida y todo aquello, ellos estaban en constante queja, en constante preguntadera, haciendo cosas que a Dios no le agradaba, ofendiendo a Dios en cuanto a haciendo aquel cosa de oro que hicieron para adorarle, haciendo dioses de oro para adorarle. Es por eso, porque ellos ninguno habían tenido una experiencia con Dios. Ellos creían en lo que decía Moisés, porque Moisés era el que hablaba con Dios. Entonces, si se dan cuenta, la gente no tenía una experiencia, la gente no entraba a la presencia de Dios. Ellos simplemente eran enseñados por alguien que sí entraba a la presencia de Dios. Y en este tiempo nosotros podemos sentir a Dios, podemos sentir su presencia, podemos orar y sentirlo. Él nos escucha. Nosotros cada uno hablamos con Él, podemos sentir de Él, saber de Él. Por ejemplo, nosotros dos, lo que nosotros hemos aprendido bíblicamente y el Señor es porque a Dios le ha placido, porque nosotros aquí leyendo la palabra, Dios nos muestra, nos enseña, nos da el conocimiento que solo Él puede dar. Y en aquel tiempo,
Imagínate tú no tener ningún tipo de acercamiento a la palabra más de lo que otro te diga. Tú no poder leer lo que tú querías leer o lo que Dios te iba a hablar a ti en específico, porque ese día el sacerdote cogió solamente esa palabra o quiere hacer esa palabra. Y tú tener que esperar y esperar para poder sentir y saber de Dios tú mismo. Pero Dios en su grandísima misericordia dijo, oye, ¿qué? Como ellos no han podido seguir mi pacto, porque obviamente nos dieron el pacto, pero no nos dieron la fuerza para hacerlo, porque ¿cómo lo hacemos si no podemos? Señor, ustedes se van al libro de Levítico, el que es nuevo y nunca ha leído Biblia. No, mira eso. Mire, usted se va al libro de Levítico y usted no le sirviera a Cristo, pero ni en ningún momento de su vida. Si usted se va a Levítico, el Levítico le habla de todas las cosas que usted no puede hacer, los pecados que usted no puede cometer. Habla de las ofrendas, de las cosas, de los holocaustos, de todas las cosas, los sacrificios que tú tenías que hacer una y otra vez. Dice aquí, oye, de los animales inmundos, oye esto. Dice, habló Jehová a Moisés. Y oye, dice, habla a los hijos de Israel y diles, ve, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tienen pezuña hendida y que rumía, comeréis. Pero de los que rumían y que tienen pezuñas, dice, y que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hundida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre. Después dice, también el cerdo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto. Ni tocarás su cuerpo muerto. O sea, que los cerdos que se mueren hay que dejarlo ahí. No se puede tocar. Es el que yo no como cerdo, porque el Levítico dice, pero te estamos hablando en Hebreo, en el capítulo 8 de Hebreo, como Dios desbarató todas esas leyes para darte un nuevo pacto. Las leyes de Levítico están ahí, dice la palabra que lo acabamos de leer, para recordarnos los pecados, o sea, las cosas que no debemos hacer. Pero eso ya no son leyes que eran obligatorias. Ahora, si Dios lo trabaja contigo, no porque que la Biblia dice no, contigo. Porque si no vamos a eso, dice, esto comeréis todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté en las aguas, lo tendréis por abominación. Quiere decir que tú no puedes comer pulpo, que tú no puedes comer camarones, que tú no puedes comer langosta, que tú no puedes comer cangrejo. Estamos en el capítulo 11 de Levítico. Dice, o serán pues abominación de su carne, no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Ojo, tampoco muerto lo puedes poner en la mano, tienes que dejarlo lejos de ti. Todo lo que no tuviera aleta y escama en las aguas tendré por abominación. Y de las aves, estas tendréis abominación. No comerán el águila, el quebrantahuesos, el osor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somorbujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abullilla y el murciélago, todos los insectos. Óyeme, no, si tú te pones ahí a mirar todas las especies, todas las cosas que tú no puedes tocar ni siquiera porque se murió, tú dices, no, pero ¿y cómo será que vamos a vivir? La purificación de la mujer, habla también de la mujer que dice, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, o sea, ni a la iglesia puede ir una mujer después de parir por 33 días. Oye, denle la gloria a Cristo que vino y murió por nosotros y nos sacó de ahí. Ni ninguna cosa santa tocará, y dice, hasta cuando sean cumplidos días de purificación, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, oye, si es hembra, conforme a su separación, y 70
y 6 días estará en purificación de su sangre. 73 días. 73 días sin ir a la iglesia a una mujer porque parió hembra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar, porque si vamos a seguir Levítico, vamos a seguirlo entero. Exacto. Entero. Tú sabes la gente que cada vez que yo subo, mira, hay una persecución muy grande de personas religiosas, por así decirlo. Si yo subo un video de una comida que tiene camarón, que tiene cerdo, me mandan 75,000 versículos de Levítico diciendo y especificándome dónde dónde dice que no se puede, que es pecado, que si yo qué, que si seguimos una cosa tenemos que seguirla toda. Y yo te digo, entonces tú no deberías usar la tecnología. Es más, tú deberías, si tú de verdad quieres seguir Levítico, tú deberías de irte para el desierto, para donde estaban todas esas cosas. Entonces, debemos de dejar, señores, en cierto modo, la religiosidad y entender y saber diferenciar entre la ley y los mandamientos, que son cosas muy diferentes, porque Cristo Jesús habló de los mandamientos. Él vino a abolir la ley, pero Él habló de los mandamientos. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Oye, si me amas, guarda mis mandamientos. Y al final dice que muchos tienen que Él abolió los mandamientos. Él dice, un nuevo mandamiento os dejo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amaros los unos a los otros. Oye. Entonces, volviendo aquí, al libro de Hechos, capítulo 8, sigo en el versículo 11, dice, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, dice el versículo 13, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. No, hombre, qué fuerte está esto hoy. Esto está fuerte. Esto está fuerte. En pocas palabras, usted, el único intermediario, antes había un intermediario, que era Moisés, entre el pueblo de Dios y Dios. Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo. Pero Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que murió, el que se sacrificó, el que con su sangre escribió el nuevo pacto para salvación de nuestras almas y para redención de todos nuestros pecados. Te dice a ti, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oye, entonces, luego de que Él va a ser crucificado, antes de que Él vaya a ser sacrificado, le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el nuevo, es necesario que yo me vaya al Padre, primero para preparar el camino y para preparar
allá con el Señor, lugar para ustedes. Y es necesario que yo me vaya para que el nuevo consolador, para que el otro consolador venga. O sea, yo me voy, pero dejaré un consolador. Dejaré ese intermediario que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Dejaré ese intermediario para que entonces ustedes, a través de él, tengan comunión con el Padre. Oye, qué fuerte. O sea que en pocas palabras él le está diciendo, yo me voy, ya ustedes no necesitan de mí. Ya ustedes no necesitan de mí para estar en comunión con el Padre. Pero sí necesitan al Espíritu Santo. O sea que ya no es necesario que usted le pregunte a alguien o que espere que alguien le diga o le ponga la mano o le profetice para usted saber lo que Dios quiere hacer con su vida. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Usted tiene la potestad, usted, de hablar directamente con Dios y preguntarle, ¿cuál es el propósito que te tienes para mi vida? O sea, lléname con tu Santo Espíritu para yo no moverme por mí, para que sea tu voluntad cumpliéndose en mi vida. Dios es muy bueno. Dios es bueno. Muy bueno. Dios es. Señores, pídanle a Dios que siempre abra su entendimiento cuando usted esté leyendo una palabra. No sea nunca arrastrado a las doctrinas de alguien porque alguien le diga, porque eso es lo que hace que te daña. Cuando tú haces cambios en tu vida porque alguien te dice que tiene que ser de esa manera, porque la Biblia dice muchas cosas, pero no todo lo que la Biblia te dice a ti es para esa específica cosa que le quitó a aquel hermano. Porque si para ti no es para perderte, Dios va a trabajar contigo algo muy diferente. Hay personas con las que el Señor no trabaja la vanidad, hay otras que sí. Hay personas con las que Dios no trabaja el perdón, hay otras que sí. Entonces, si el Señor trabaja conmigo la vanidad, porque sabe que si yo uso cierta o aquella cosa, yo me creo más que alguien, entonces conmigo el Señor lo va a arreglar. Pero si el Señor a ti te ve que tú no eres vanidoso, pero que tú eres una persona altanera, que tú eres una persona que te molestas, que te airas fácil, va a trabajar la ira contigo. Entonces siempre búscale al Señor y dile, Dios mío, ¿qué tú quieres trabajar conmigo? ¿Cuál es el área de mi vida que tú quieres mejorar? Porque entonces te vas a volver la réplica de alguien y dentro de ti estás perdiendo tu identidad. No te conoces, no te encuentras, te sientes dentro de una caja cuadrada y te estás asfixiando. Y Dios es amor. Dios no quiere que tú te sientas que te perdiste, sino que te encontraste. Entonces no permitas que nadie con su religiosidad dañe lo que Dios quiere hacer con tu corazón, con tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo es contigo, con más nadie. Así que no le permitas a nadie que dañe esa relación tan bonita que Dios quiere tener contigo. Porque lamentablemente eso es lo que hace que nos aleja. Eso es lo que hace que nos quita, nos pone a creer que Dios es malo, que Dios daña, que Dios castiga. Dios tiene su manera de corregirnos, pero deja que sea Dios. Que nadie te lo cuente, que nadie te diga, no, porque Dios lo va a hacer. No. Que Dios lo haga conmigo. Pero Dios lo que quiere es alguien dispuesto, con un corazón abierto, diciéndole, Señor, hazlo. Lo que sea que tú quieras hacer, hazlo conmigo. Ayúdame a yo hacer las cosas bien para ti. No veas a nadie por cómo te lo cuente, porque todos tenemos una experiencia con Dios totalmente diferente. Así es que busca de Él, poner tus ojos en Jehová, poner tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, gracias por tu palabra, mi Rey eterno. Señor, mira, te presento cada persona que se conectó con nosotros, Rey. Señor, que seas tú, Padre Santo, tú conoces la petición de cada persona, tú conoces, Señor, lo que cada persona necesita, lo que cada persona quiere, lo que busca y lo que tiene que recibir, lo que le corresponde recibir. Señor, lo que tú entiendes
que ellos pueden recibir, Señor. Inclina tu rostro sobre tu pueblo, Señor. Míralos, escúchalos, Padre Santo, tócales, dale paz. Y si tú no le entregas, Señor, lo que ellos piden, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento para ellos entender y comprender que no es el momento, que no les toca, que todavía su testimonio no termina ahí, que hay más que dar, que hay más que sacar, que si tú le estás permitiendo, Señor, que pase por ese camino tan difícil, por esas piedras, por esas pullas, por ese fuego, Señor, que quema, es porque tú confías en su fuerza, es porque tú confías en que esa persona puede hacerlo, porque no hay nada que tú nos des a nosotros, que tú sepas que nosotros no podamos sobrepasar, pero nosotros creemos muy poco en nosotros y creemos que nos vamos a morir. Creemos que es el final, creemos que tú ya no estás dando demasiado, pero si a ti te ha placido es porque tú sabes el potencial que tenemos. Ayúdanos, Señor, a verlo y a reconocerlo y decir, es que si Dios me lo dio, yo lo puedo sobrepasar. Es que si a Dios le plació, Dios confía en mí y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para que Dios vea que yo pude, porque mi fe es más grande que mis temores, es más grande que mis miedos, es más grande que mi dolor y que yo sé que mi Redentor está vivo y que me va a levantar del polvo y yo confío en Él y que si hay algo que el Señor me quitó, Él mismo fue el que me lo dio. Y si Él me lo dio, pues entonces, aleluya, gloria a Dios que me lo quitó. Porque si a Él le place quitármelo, nada que yo tengo es mío. Todo es prestado. Y si Él me lo quita, es de Él, tengo que devolverlo. Y si Él me lo dio una vez, me lo puede dar otra vez. Pero tengo que demostrar que soy merecedor de que me lo vuelva a dar. Pero tengo que demostrar de que yo aprendí la lección. Pero tengo que demostrar de que si me lo vuelve a dar, lo voy a saber valorar. Y entonces ahí Dios me va a entregar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque te ha placido. Bendigo la vida de cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Bendigo la vida de la familia de cada persona que está aquí. Abro los cielos, Señor, a su favor. En el nombre de Jesús, si te place, Señor, bendícenos. Si te place, Señor, derrámate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Entiendo que hay muchas personas quizás que tienen Santo muchas Jesús. situaciones de salud todos estos días. Y yo quiero que tú, ahí donde te encuentres, tú te pongas la mano donde te duela, donde tengas el problema. Y que si es un familiar tuyo, que tú le pongas la mano en la cabeza ahora mismo, en este momento. Y vamos a orar todos. Usted ahí en su casa, no me deje a mí orando solo. Usted también en su casa. Arrebate ese milagro que está ahí en tus manos, que simplemente tienes que arrebatarlo, simplemente tienes que clamar por él y así sucederá. Amantísimo Dios, Señor, en esta mañana te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú derrames sanidad, Espíritu Santo de Dios, que cada persona que tenga algún problema de salud, Señor, que así como dice tu palabra, que el centurión te dijo, envía la palabra y mi siervo será sano. Así mismo, Señor, yo clamo a ti en esta mañana y envío una palabra, Señor, de salud, de bendición a cada persona que en este momento está pasando por alguna condición de salud, cualquiera que sea, Señor. Tú no conoces situación de salud, tú no conoces, Señor, enfermedad. Todo tú lo haces perfecto, Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana yo te pido, Padre, por cada enfermedad, por cada persona, Señor, que tenga alguna condición de salud, cada persona que se encuentra atada, Señor, a un espíritu de enfermedad. Yo declaro en esta mañana que en el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad se va y que tú, Señor, pasas tu mano sobre cada persona que esté enferma y que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, que sea tu maravillosa presencia, Señor, en esta mañana, trayendo salud. Que sea esta palabra, Señor, yendo a cada casa, a cada hogar, a cada hospital, a cada persona que necesite un milagro en esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, haciéndolo. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú puedes, Señor, hacerlo. Tú lo haces porque he visto tu mano obrar en muchas personas. He visto cómo tú sanas enfermos, Espíritu Santo de Dios. Y yo sé, Padre amado, que tú puedes hacerlo. Tú lo haces en esta mañana. Padre, gracias por lo que haces.
Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que tú estás desatando en esta mañana. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la obra que tú has comenzado, Señor, de sanidad en muchísimas personas. Padre, dale las fuerzas a cada uno. Dale la sabiduría para poder enfrentar cada situación que se le presente, Señor, en su vida. Dale fuerzas. Dale fuerzas, Señor. Dale fuerzas en sus huesos. Dale fuerzas en su carne, Padre amado, para que puedan seguir luchando con cualquier situación de salud. Y que si es tu maravillosa voluntad, hoy, Señor, hoy, tú les sanes. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sanidad. Yo declaro vida donde los médicos declararon muerte. Donde los médicos dijeron que no había otra opción, que ya no quedaba más esperanzas. Tú eres el médico por excelencia. Y tú eres el que tiene un plan de la A hasta la Z cuando los médicos dicen que no hay un plan B. Tú eres el único, Señor, que puede hacerlo. Gracias, Padre, porque sé que en esta mañana tú estás rompiendo cadenas. Tú estás rompiendo, Padre, cadenas generacionales, maldiciones generacionales de salud, Padre amado. Y porque yo sé que muchas personas quizás dicen y entienden que hay maldiciones de salud, que hay salud que se transmiten, Señor. Yo reprendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo cáncer que se dice que es generacional, que viene de una familia a otra, que viene de nuestros antepasados. Hoy en día, Señor, con cada persona que está aquí se rompe esa maldición, se rompe ese espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro todo cáncer fuera de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos puedan dar testimonio y decir, Dios me sanó de cáncer. Dios me sanó de esta condición de salud. Dios me sanó de esta enfermedad. Porque tú eres que lo haces, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.